Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al nido de la pájara verde. La crítica, un medio que muchos utilizan para dar su opinión personal acerca de un tema, o señalar las fallas y aciertos de una obra. Sin embargo, existe una cuestión que no se puede ignorar, ya que el valor de la crítica se ha perdido a lo largo del tiempo, ya sea por críticas pagadas, la popularidad de una serie, tener un fandom tóxico, o simplemente por personas que han manchado el nombre de la crítica. No importa cuál sea el motivo, una cosa que no podemos ignorar es la importancia que tiene la crítica. Aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué hace a uno un buen crítico? Es una pregunta que muchos nos hemos planteado. Si bien cualquiera puede criticar, no todos pueden ser buenos críticos, ya que un título no es el que define al buen crítico. Todo lo que se dirá en este video no es más que una reflexión personal. Si tienes una opinión diferente a la mía, te invito a dejarlo en los comentarios. Sin más, comencemos. Antes de criticar una obra, debes conocer el tema en cuestión. Eso es una regla de oro en toda crítica, porque una crítica no es hablar por hablar. Existen muchos campos en el cual un crítico puede especializarse. Hoy en día existe una gran variedad de medios, ya sea gastronómicos, entretenimiento o de servicios. Y lo que hace un crítico es probar todos esos servicios para recomendarlo al público si lo va a consumir o no, porque la tarea de un crítico es guiarnos a la hora de comprar algo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que un crítico no puede especializarse en todos los campos, ya que al final no puedes hacerlo todo. Un crítico de gastronomía no va a ser lo mismo que un crítico cinematográfico, no solo por lo diferentes que son los campos, sino porque no podemos hacerlo todo o no podemos saberlo todo. Por más listos que seamos, no debemos pretender que lo sabemos todo. En parte es porque la información está tan masificada que es difícil determinar cuál es la fuente original, aparte de todo de que debemos ir de fuente en fuente en busca de información y no conformarnos con una única fuente. Eso se hace con el objetivo de corroborar la información o desechar información errónea. Para el que no conozca estos términos, una opinión objetiva es aquella que se basa únicamente en hechos concretos y no necesariamente guiados por un impulso emocional, mientras que una opinión subjetiva se basa más en un hecho personal e interiorizado. Este es un tema muy difícil de analizar por las implicaciones que conlleva, ya que algunos dicen que para que una crítica sea válida tiene que ser objetiva, y hasta cierto punto eso es verdad. Sin embargo, hay un factor que muchos críticos ignoran a la hora de criticar una obra, y es que también existen las opiniones subjetivas. Aunque objetivamente una obra sea mala, hay fanáticos que le tiran flores a dicha obra, ya sea por nostalgia, por fantasía de poder, o simplemente porque llegó en una mala situación. Sonic Adventure 2, si bien no es un mal juego, sí flaquea mucho con su antecesor. Sin embargo, los fans no tienen un pedestal por ser uno de los primeros juegos que ellos jugaron. Sword Art Online, a pesar de ser una obra muy odiada y que es considerada el cáncer que mató al Isekai, también es muy amada debido a que representa una fantasía de autoinserción y empoderamiento. Fairy Tail, una obra muy odiada y que es genérica hasta el hartazgo, llegó en un momento en el que muchas personas estaban en depresión y necesitaban un pequeño empujón en sus vidas. Si bien objetivamente son consideradas malas por errores argumentales y otros factores, son obras que mucha gente les tiene mucho respeto, ya sea por factor nostalgia, por ser un escape o llegar en un momento muy malo en sus vidas para levantarles los ánimos. Hay que tener en cuenta estos factores porque muchos críticos suelen ignorar bastante el hecho del por qué esas series son populares en específico. Pero bueno, ya es decisión de ellos consumir esas obras. Al fin y al cabo son ellos los que gastan su dinero y su tiempo en esto. Con intención me refiero a por qué el autor hizo tal historia o cuál es su intención con esa historia en específico. Bueno, seamos honestos, todos queremos ganar dinero, pero si tu obra no aporta algo, no sirve de nada. Un ejemplo son las películas de Michael Bay, que se basan únicamente en explosiones y efectos especiales súper detallados, ya que cuando intenta ser dramático o triste, se queda en un melodrama que no llega a nada.
y lo digo más por la escena de despedida al final de la película, porque al final de la película se les muere uno de sus miembros, pero no se siente como algo denso, dramático, debido a que ese personaje no importó mucho en la trama y solo sirvió para morir al final. Lo digo por la frase de Optimus Prime al final de la película, diciendo: hemos perdido un aliado, pero hemos ganado otro. Como si le importara poco lo que le pasa a sus compañeros, en un tono muy frío y cínico, en un intento de ser dramático. En cambio, en el libro secreto de King nos trae un momento muy memorable, que es básicamente la amiga del protagonista ayudándolo a entrar, sabiendo que iba a ser bastante peligroso para ella estar expuesta a la oscuridad, y nos da un mensaje bastante potente, que al final solo la luz podrá detener a la oscuridad, usando de metáfora la luz y la oscuridad para la violencia y el conocimiento. La idea de una obra es decirnos qué nos quiere contar el autor, porque claro, en ese aspecto todo importa, desde lo narrativo hasta lo técnico, porque si uno no se vale del otro, no sirve de nada. De ahí que lo técnico tiene que ser un complemento a lo narrativo, porque es lo técnico lo que nos va a contar la historia, mientras que lo narrativo es solo una guía. Este tal vez sea uno de los puntos más polémicos del video, pero es uno de los más divertidos. Por más simple que sea una obra, tiene ciertos matices que pueden hacerlo más interesante de lo que parece. Y sí, aunque puede que la obra no tenga realmente significado, puede que la gente le dé un significado. De ahí entra en juego la filosofía y la psicología, ya que desde el Antiguo Oriente existen las fábulas, que son historias cortas que nos cuentan una especie de, por así decirlo, moraleja con toques de fantasía, pero que tienen un simbolismo detrás de toda esa fantasía. Un buen ejemplo de fábula es el cuento de la Caperucita Roja, que utiliza al lobo de metáfora para los pedófilos. Eso se hizo con el fin de que los niños se cuiden de aquellas personas con malas intenciones. No importa la época, no importa el contexto, los pedófilos son un tema muy serio, que no se pueden ignorar bajo ninguna circunstancia, y que los niños deben tener mucho cuidado con estas personas. De ahí viene la interpretación, que son los matices que uno puede ver en una película o una determinada serie y analizarlos de forma interpersonal o sacarle sus propias conclusiones. Sin embargo, existen obras que no tienen un significado como tal, pero la gente le dio un significado, como pasó con el polémico manga de Emergence, un manga donde la protagonista sufre todo tipo de desgracias, pero la gente encontró un mensaje bastante profundo, que obviamente el autor no lo hizo con esa intención, pero la gente vio esos matices y sacó sus propias conclusiones. Para poder analizar una obra, también tienes que entender el contexto en el cual salió, ya que no es lo mismo un pensamiento de hace ya más de un siglo que el pensamiento actual. Un buen ejemplo de eso es un clásico literario llamado Frankenstein, la historia de un científico que creó un monstruo y termina arrepintiéndose de eso. Es una obra que recomiendo bastante, sin embargo, una cosa que vamos a analizar es que el protagonista tuvo una relación amorosa con su prima. Bueno, hoy en día se podría ver bastante mal, pero en la antigüedad era bastante normal comprometer a primos entre sí. A decir verdad, una crítica es más compleja de lo que parece, ya que se tienen que tomar muchos puntos en consideración a la hora de analizar una obra, y no tiene que basarse únicamente en lo que tú sientes, sino en lo que ves. Bien, yo sin nada más que comentar, me despido. Los saluda la pájara verde y nos vemos hasta la próxima.